Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y en primer término quería extender un saludo y felicitaciones a todas las mujeres paraguayas. Así que, bueno, tengan muy feliz día. Comenzando un poco con el tema de hoy, que tiene que ver justamente con aspectos que nos afectan a todos, que tienen que ver con la tributación. Hemos convocado al viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, Oscar Orue. Él es abogado, especialista en finanzas públicas y catedrático universitario. Buenas tardes, Oscar. Un gusto que estés con nosotros. Buenas tardes, Horacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, también un saludo a todas las mujeres en su día. Realmente contento de poder estar en el programa. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias, Oscar, porque para nosotros es muy importante que los referentes de distintos sectores den a conocer su visión y cómo están funcionando justamente sus sectores y qué es lo que está ocurriendo en la actualidad. Para lo cual, un poco comenzando con el tema, ¿no? Vamos a hablar de IRP, de la recaudación y también el tema de los organismos tributarios. ¿Cómo fue el año 2020 en cuanto a recaudación en general? Porque, bueno, un año particular, hubo pandemia, desde la FED también se tomaron ciertas medidas para mitigar estos impactos. ¿Qué nos podrías comentar de cuál es el balance del año 2020? Bueno, el año 2020 fue un año bastante particular, Horacio. Hay que recordar que después de 27 años se da un cambio en el sistema tributario nacional con la ley 6.380 que entra a regir desde el 1 de enero del año 2020. Y bueno, 3 meses después ya se declara pandemia. Tuvimos un doble esfuerzo, un doble desafío. Uno, la implementación propiamente de la ley, ¿verdad? Y por otro lado, establecer medidas de mitigación o de flexibilización para cumplimiento de las obligaciones tributarias. Exoneramos multas por contravención, establecimos facilidades de pago sin intereses, una serie de medidas que, bueno, que al final rindió frutos y tuvimos un año relativamente, a pesar de la pandemia, un año donde hubo un pequeño aumento marginal, pero aumento al fin del 0,3%, ¿verdad? En términos generales es un empate técnico. Estamos hablando de aproximadamente 14,9 billones de guaraníes, que es lo que se recaudó en el 2020, donde hubo siempre una participación mayor del impuesto al valor agregado, más del 50%. Estamos hablando de un impuesto indirecto, un impuesto al consumo, bueno, que tiene un nivel de rendimiento óptimo en cuanto a lo que hace en total de la torta de la recaudación. Y en segundo lugar tenemos el impuesto a la renta empresarial. Hay que recordar que uno de los cambios justamente de la ley es que el sector comercial, industrial y de servicio se unió al sector agrícola y pecuario y los dos, a través del IRE, el impuesto a la renta empresarial, pagan un solo impuesto. Anteriormente el sector agrícola y pecuario tenía un beneficio, diríamos, impositivo, porque no pagaban los mismos impuestos que los que se dedicaban al sector comercial, industrial y de servicio. Estoy hablando de ese 5% adicional cuando distribuían utilidades. El sector comercial sí lo hacía de servicio y industrial, sin embargo el sector agrícola y pecuario no aportaba eso. Bueno, hoy ya con la ley, con la implementación, ya todos tienen las mismas condiciones y los mismos beneficios. Cuando hablamos de beneficios desde el punto de vista impositivo siempre es difícil imaginarse. Estamos hablando, por ejemplo, de que una empresa anteriormente que tenía pérdida en el sector comercial y industrial de servicio no podía trasladar esa pérdida al año siguiente. Sin embargo, el sector agrícola y pecuario sí lo podía hacer, ¿verdad? Entonces, había una diferencia en ese sentido. Hoy ya sí, en este caso, aquellas empresas que tuvieron una pérdida en el 2020 van a poder trasladar las mismas al 2021. Entonces, eso en términos generales, vimos que a pesar del problema pandémico a nivel mundial, la recaudación tuvo un impacto no tan negativo, empatamos técnicamente, y eso habla claras de que muy rápidamente la economía paraguaya fue mejorando, a pesar de que sabemos que hay sectores que siguen golpeados y sabemos que
ahí tuvieron que reinventarse algunos y bueno, y otros establecimos inclusive medidas tributarias para el sector gastronómico, de hotelería, eventos y el sector turístico, donde se redujo un 50% el impuesto, el IVA, de 10 se redujo a 5, eso está vigente hasta junio de este 2021. Y bueno, son medidas que nos parecen acertadas para poder incentivar y generar un poco de demanda dentro de esos sectores que tuvieron un impacto muy negativo en el 2020. Oscar, bueno, muy claro lo que estás expresando y lo importante es porque cuando uno mira lo que es recaudación, ¿no? Recaudación de impuestos, tiene que ver con actividad y justo con la preocupación del año pasado, que fue un año muy atípico, muy complejo para la actividad comercial, industrial, con lo cual eso nos da la pauta de que la economía tuvo su, digamos, tuvo su ritmo, ¿no es cierto? Y se mantuvo dentro de ciertos parámetros normales, ¿no? Dentro de lo que es los países, digamos, de Latinoamérica, estamos entre los mejores han manejado el tema de la pandemia en cuanto a nivel económico y, bueno, sanitario en algún aspecto también. Hay que recordar, Horacio, algo como lo mencionás, que, bueno, que el manejo prudente de la situación económica creo que permitió los resultados que hoy tenemos. Paraguay fue el primer país en América Latina a establecer medidas económicas para paliar un poco el impacto que iba a tener la pandemia dentro de la economía, porque sabíamos que iba a ser así. Entonces, creemos que el tema de la política monetaria, la reducción de tasas, la prórroga de impuestos que también establecimos en su momento, ¿verdad? La exoneración de multas. En síntesis, hicimos una serie de medidas para buscar justamente ese equilibrio. Y hay que recordar también algo no menor, ¿verdad? Paraguay tiene una tasa o una presión tributaria bastante baja, que es aprovechada por inversionistas hoy ya extranjeros que están viniendo a invertir, que nos parece que se puede seguir aprovechando esta situación de presión baja. Sin embargo, con esta reestructuración del sistema tributario, hoy algunos sectores están pagando un poco más. Estamos hablando de socios, dueños y accionistas de empresas, un poco más de aportes sin subir tasas. Y también el sector agroexportador y también el sector en ese sentido, el sector agrícola y pecuario propiamente, tal como lo mencionaba recién. Sin embargo, seguimos con una presión tributaria que no supera los 2 dígitos con relación al Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces creo que eso también es importante manifestar. Paraguay es un lugar donde hoy se observa una gran cantidad de inversionistas que están optando por venir a traer inversión extranjera. Eso también da mano de obra, bueno, da trabajo, en fin. Creemos que estamos trabajando en ese sentido coordinadamente con otros organismos del Estado para lograr justamente esa expansión y ampliar la base tributaria, que es también lo que nos interesa desde el punto de vista tributario. Claro, Oscar, creo que lo importante también, aparte de mencionar de que la recaudación estuvo en empate técnico superior, también esto teniendo en cuenta las medidas de modificación para que no le afecte tanto a los contribuyentes, o sea, es realmente doblemente el resultado positivo en ese sentido, ¿no? Porque se tomaron medidas, se refrenaron, el tema en cierta medida se habrán refrenado recursos en algún momento, pero eso compensó y realmente estamos en una situación favorable. Ahora bien, estamos hablando un poco del desagregado o lo que sería la composición en la participación de cada impuesto. Hablaste del IVA del 50% y después cómo se componían los demás. Bueno, ahí tenemos en segundo lugar el impuesto a la renta empresarial, que tiene también un nivel de participación del 35-36%. Y el resto ya tiene que ver con el impuesto a la renta personal, lo que anteriormente se conocía como IRASI y IRAGRO, el impuesto a la renta de actividades comerciales y de servicios, que se sigue pagando porque son impuestos que hay que recordar que algunos que tienen todavía deudas por el fisco siguen pagando esos impuestos de años anteriores, ¿verdad? Nosotros tenemos la posibilidad de poder pagar o poder controlar, mejor dicho, 5 años para atrás, ¿verdad? Y muchos están pagando todavía tanto el IRAGRO como el IRASI, que siguen teniendo un nivel de comportamiento dentro de esa torta que decimos del total de la recaudación, ¿verdad? Y también un impuesto que realmente nos sorprendió mucho es el impuesto a los dividendos y utilidades, ¿verdad? Hay que recordar a los empresarios
en el 2020, cuando implementamos la ley, la tasa era una tasa especial justamente por la implementación de la ley, que era del 5%, al momento de distribuir utilidades acumuladas y también del año 2019 para los residentes. Algo que es muy importante mencionar es que la nueva ley tributaria cambia el término de extranjeros y nacionales. La nueva ley habla de los que son residentes y no residentes. En ese sentido, los residentes tienen un 5%, o tenían en este caso en el 2020, un pago del 5% para el impuesto a los dividendos y utilidades y un 10% para el impuesto, para el mismo impuesto, pero para los no residentes. Y este año ya aumenta un poco, va del 8 para los residentes y un 15 para los no residentes. Ahora bien, hablamos de los impuestos, la recaudación, yendo un poco al IRT de a partir de marzo empezaría a pagar, ¿no? Ahí tenemos, digamos, una consulta. Primero, conocer un poco las fechas, ¿no? ¿En qué fechas presentar las declaraciones juradas? Y por otro lado, había algunas inquietudes de ver si se podría fraccionar ese pago. Sí, con relación al impuesto a la renta personal que vence en este marzo, a partir del 7 hasta el 25, de acuerdo a la terminación del número RUT, pueden hacerlo hasta 12 cuotas con una tasa de interés del 1,5% mensual, ¿verdad? Eso es una opción que tiene el contribuyente para poder hacerlo. Creemos que independientemente del monto, no importa el monto, lo pueden fraccionar hasta 12 cuotas. Con una entrega inicial del 20%, ya lo van a poder fraccionar sin ningún inconveniente. Lo importante es que se presente la declaración jurada al momento del vencimiento, ¿verdad? De acuerdo al calendario perpetuo que está establecido en la Subsecretaría de Tributación. Lo pueden entrar en la página web también a poder tener más información respecto a esto. Pero sí optamos también para establecer una medida de facilitación al contribuyente. Hay muchos que no van a tener que pagar porque, bueno, el año 2020 fue un año, como decimos, complicado. No obstante, establecimos esta medida. Ahora, con relación a lo que es el impuesto a la renta empresarial, que su vencimiento es en abril, también vamos a establecer medidas de facilitación de facilidades de pago. Bueno, eso es algo muy importante, ¿no? Conocer que dentro de las opciones está la alternativa de financiarlos y si algún contribuyente tiene complicaciones con respecto a su pago, ¿no? Creo que eso en ese sentido es importante darlo a conocer, ¿no es cierto? Sí. Sí, lo que decía también Horacio es que el año pasado establecimos también medidas extraordinarias de facilitación, en este caso de fraccionamientos de pago que superaban los 12 meses, ¿verdad? En algunos casos hasta 48 meses hicimos estos fraccionamientos de acuerdo a sectores económicos o de acuerdo también a la cantidad de deuda, ¿verdad? Aquellas empresas que tenían deudas que superaban los 500 millones de guaraníes o 1.000 millones de guaraníes, ahí le establecíamos hasta 48 cuotas ese fraccionamiento. También previmos ya el año pasado fraccionamiento sin intereses. Eso hoy ya no está vigente, ¿verdad? Pero seguimos con fraccionamiento con un interés reducido que es del 1,5% mensual. Bueno, muy bien. Ahora yendo un poco al IRT en sí, o sea, ¿cuántas personas están registradas y qué se estima en cuanto a recaudación? Bueno, tenemos 190.200 contribuyentes correspondientes al impuesto a la renta personal y estamos con una estimación de 350.000 millones de guaraníes de recaudación este 2021. Hay que recordar que algunos contribuyentes ya no van a ser obligados dentro del impuesto a la renta personal y son socios, dueños y accionistas de empresas, ¿verdad? Eso es un cambio también importante, considerando que van a tener que pagar directamente el IVU, ¿verdad? El impuesto a los dividendos de utilidades y ya no el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Eso es un cambio que significa también algo muy importante desde el punto de vista de la equidad y la justicia tributaria, ¿verdad? Había situaciones que hacían muchos contribuyentes no
pagaban más que aquellos que tenían mayor capacidad contributiva. Entonces, con esto se hace que aquel que tenga una capacidad contributiva mayor, bueno, aporte un poco más, ¿verdad? Eso es también importante señalar y creemos que va a ser muy importante justamente dentro de esta equidad y justicia tributaria. En términos en dólares, estamos hablando de 53 millones de dólares aproximadamente, lo que estimamos recaudar en el concepto del impuesto a la renta personal este 2021. Y lógicamente nuestra idea es superar los 200.000 contribuyentes este año. Justamente estamos solicitando a todas las empresas que informen la nómina de sus funcionarios con los salarios correspondientes. Ahora, sí, muy bien. Remarco lo que mencionas con respecto a la equidad, ¿no? Que bueno también que desde la Secretaría buscar, digamos, analizar, porque muchas veces cuando sale un impuesto, a veces hay ciertos efectos que, digamos, que al principio no se tienen tan en claro, pero creo que toda esta experiencia de años con los distintos tributos se ha visto que se puede mejorar, ¿no? Y que es bueno que una reforma apunte a eso, ¿no? A la búsqueda de la equidad. Sí, con esto lo que pretendemos es que se mantengan los niveles de deducción para básicamente la clase media, ¿verdad? Eso es muy importante. Paraguay tiene niveles de deducibilidad que no existen en otros países en cuanto a lo que es impuesto a la renta personal, ¿verdad? Estamos hablando de que uno tiene que tener un ingreso de 80 millones de guaraníes por año para ser contribuyente del IRP, ¿verdad? Hay que tener en cuenta un promedio, comparando con otros países, nosotros más o menos el promedio es de $1.000 por mes de ingreso, a diferencia de otros países que es 500 o 700, ¿verdad? O 350 en otros países de ingresos ya son contribuyentes. Paraguay recién a partir de $1.000 es contribuyente, una persona que tiene un promedio de ingresos mensuales de $1.000, ¿verdad? Otro tema también importante destacar, Horacio, en este punto es que aquellos que tienen mayor capacidad, lógicamente, ya van a tener que hacer un pago directo a través del IVU, a través del impuesto a los dividendos y utilidades, que retiene directamente un 8% cuando son residentes y un 15% cuando son no residentes. Independientemente a esto, a este cambio, sigue siendo una tasa relativamente baja en comparación con otros países. Ahora bien, mencionaste, bueno, los ingresos del IRP a partir de 80 millones anuales, y también tenemos, digamos, a partir de la vigencia de la nueva ley tributaria, justamente hay que hacer los pagos ahora, hay unos cambios. ¿Nos podrías mencionar los principales cambios que afectan justamente a esta declaración que hay que solicitar ahora en marzo? Sí, bueno, se separan lo que son rentas de capital con rentas de trabajo o rentas de servicios personales. Ese es el principal cambio. Ahora, hay que recordar que hay limitaciones al momento de la deducibilidad. Por ejemplo, yo compro un vehículo, lo puedo deducir, la compra de un vehículo puedo deducir cada 3 años y la compra de un inmueble puedo deducir cada 5 años. En ese caso, al momento de vender sí lo voy a poder hacer si compro otro vehículo durante esos 3 años. Pero la compra solo lo voy a poder deducir una vez cada 3 años y los inmuebles, la compra de un inmueble puedo deducir cada 5 años. Ese sería el cambio más trascendental. Lógicamente, las personas que tienen mayor capacidad para poder comprar 2 vehículos durante esos 3 años son personas que manifiestan lógicamente ese nivel de capacidad mayor al resto, ¿verdad? Y lógicamente en ese caso no van a poder hacer esa deducción, por lo tanto van a tener que pagar un impuesto mayor. Claro, lo que se buscó un poco una cierta razonabilidad en cuanto a deducibilidad, ¿cierto? Porque hay algunos sistemas en los cuales no permiten deducibilidad o ya tienen parámetros establecidos, ¿no? Fijos, que cada uno tiene que deducir. Pero ahí creo que entró un poco digamos, algún razonamiento que tenga que ver también con equidad, ¿no? Sí, lo que se busca es lógicamente la equidad, ¿verdad? Aquel que tiene un nivel de capacidad mayor, bueno, que aporte más, porque pasaba lo siguiente anteriormente, las personas de clase media, que eran los asalariados, aportaban más impuestos a la renta personal que aquellos que tenían mayor capacidad, porque ellos buscaban otras opciones para invertir su dinero y de esa forma deducir y lógicamente pagar menos impuestos. Entonces, ahora se logró una justicia tributaria, por llamarlo de alguna manera. Ahora yendo un poco a lo que es la recaudación en general, o sea, que ha tenido su repunte,
¿cómo proyectan para este año? La recaudación así en general, ¿no? Bueno, este año tenemos una estimación de un crecimiento entre el 8 al 10% de mejora, ¿verdad? En estos 2 meses, por ejemplo, ya tenemos un 10% de mejora comparando 2020, ¿verdad? Eso también hay que recordar que en los meses de enero y febrero de 2020 todavía no se había declarado pandemia, por lo tanto la comparación es muy importante y estamos viendo un nivel de óptimo de recaudación en ese sentido, ¿verdad? Hay que recordar que también tenemos 90.000 nuevos inscritos en el 2020 a comparación de lo que era en el 2019, que solo se inscribieron un poco más de 55.000 contribuyentes. Sin embargo, hay mayor cantidad en ese sentido, ¿verdad? Hay que recordar también que existen nuevos impuestos a partir de este año, como el tema de el pago a servicios digitales, especialmente cuando recibimos o en este caso usufructuamos servicios aquí en Paraguay de plataformas digitales. Estamos hablando de Netflix y todo lo que tiene que ver con prestaciones que nos hacen a través de Internet, pero que tienen un costo adicional, ¿verdad? En ese caso, si uno paga con su tarjeta de crédito directamente, ya a partir de este año se va a hacer una retención del 10% del IVA y a la empresa se le retiene un 4,5% que corresponde al impuesto de la renta a los no residentes, que es un impuesto nuevo también aquí en Paraguay, especialmente aquellos que, lógicamente su nombre lo dice, no residen en Paraguay y prestan servicios. Por ejemplo, artistas internacionales que vienen a actuar aquí en Paraguay, se va a hacer una retención correspondiente al impuesto de la renta a los no residentes, o si algún extranjero tiene algún inmueble aquí que está alquilando, también se le hace la retención correspondiente. Claro, el fundamento tiene que ver con que genera, digamos, la renta se está generando en el país de alguien que no es residente, o sea, tiene un fundamento técnico en el cual incorporar tal concepto. Así mismo, Horacio, y bueno, creemos que con eso vamos a tener una recaudación de aproximadamente en el año de entre 10 a 12 millones de dólares adicionales que pensamos recaudar con ese nuevo impuesto y que, bueno, está vigente a partir de este 2021, ¿verdad? A partir de este 2021 son tres los regímenes que están vigentes. El tema de juegos de azar, los premios de juegos de azar que anteriormente, bueno, había una suerte de laguna, hoy ya se clarifica, los premios que superan los 500.000 guaraníes ya tienen una retención del 8%. También en el caso de lo que se aplica a nivel internacional que se llama precio de transferencia, en el caso de exportación de productos agrícolas en estado natural, bueno, ya se establece también un precio referencial por el cual deben tributar, ¿verdad? A comparación con otros países, bueno, Paraguay es el último país en América Latina que establece lo que se denomina en términos internacionales precio de transferencia. Aquí en Paraguay la legislación le denominó normas especiales de valoración de operaciones. No, perfecto, eso es un tema muy importante, sobre todo para las empresas, ¿no? Porque tiene que ver en la forma de tributar. Ahora bien, estamos haciendo un sondeo a través de 5 días, justamente a raíz de tu visita a nuestro canal. Básicamente se les consultó qué piensan en los últimos años en el combate con la evasión de impuestos en Paraguay, si mejoró, si está todo igual o empeoró. La encuesta, bueno, es una encuesta en la cual da una percepción, dice que mejoró el 18%, todo sigue igual 47% y empeoró 35%. Es un poco la percepción. ¿Qué nos podrías comentar o cuál sería la lectura un poco? Porque a veces es difícil interpretar, digamos, la opinión de la gente en el sentido de cómo darse a, digamos, cómo saber realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos hablando con el tema de evasión, ¿no? Bueno, nosotros creemos que tenemos que ceñirnos a los datos y a la estadística. Desde ese punto de vista, tenemos mayor recaudación a pesar de un año complicado. Nuestra estimación, por ejemplo, en la pandemia era, y en otros países era el 40% negativo, cierre, no 30-40% negativo. Bueno, Paraguay no cerró negativo desde el punto de vista de recaudación. Nosotros hicimos una gran campaña de lucha contra la evasión de impuestos, especialmente con los operativos que denunciamos. Hicimos más de 120 denuncias al Ministerio Público por esa situación, ese hecho punible de evasión de impuestos. También hay que recordar que en agosto del año pasado hicimos un gran operativo que llamamos Facturación 1, en el cual detectamos 50 empresas fantasmas que envían facturas a más de 200 empresas constituidas
con el fin, lógicamente, de pagar menos impuestos. Hoy están imputados 75 personas. Justamente el día de ayer hablé con el fiscal y ahí en poco tiempo más van a haber más imputados respecto a ese proceso. Estamos hablando de una recuperación de aproximadamente en total de más de 100 mil millones de guaraníes, solamente impuestos, a eso hay que agregarle las multas que se van a aplicar y bueno, creemos que con la tecnología que estamos utilizando desde tributación, el nivel de evasión se está disminuyendo. Hay que recordar que hace 10 años atrás el nivel de evasión era más del 60%, hoy tenemos un promedio del 30% en lo que corresponde al impuesto al valor agregado. Y con relación al tema de lo que es el impuesto a la renta propiamente, estamos optimizando los controles, también desde el sistema tecnológico que tenemos un sistema Big Data que nos ayuda a poder trazar toda la información y a comparar información. Y por otro lado tenemos también el trabajo de los funcionarios del Departamento de Quiero Viajar, que van a hacer los controles in situ en las diferentes empresas a nivel, nacional, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, están en la zona de Paraguarí haciendo controles y bueno, nos parece también importante. Desde el punto de vista, yo entiendo la percepción de la gente, pero nosotros nos basamos en documentos, nos basamos en estadísticas y nos basamos en la recaudación y podemos decir que hay una reducción de esa evasión. También con toda la tecnología que estamos utilizando es mucho más difícil, también con la implementación ya de lo que es la facturación electrónica, nos permite poder tener información en un tiempo mucho más corto. Claro, es importante por eso. La encuesta da una percepción, muchas veces el dar a conocer estos hechos que están mencionando, ¿no? Estos distintos procedimientos, te da, digamos, una perspectiva diferente, ¿no es cierto? De cuántos procedimientos se han realizado, cuánto se ha obtenido de esos procedimientos, ¿cierto? Por eso Sí, la aparte, importancia es difundir, ¿no? claro, aparte de eso también hay que recordar, Horacio, que a partir de este año también está vigente una ley que aprueba el convenio para compartir información con otras instituciones tributarias a nivel mundial, con más de 130, 135 países, que forman el Foro Global de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico a nivel mundial. Paraguay firmó, aprobó ese convenio para compartir información. Asimismo, Paraguay va a poder recibir información de otros países con efectos fiscales o a efectos fiscales, justamente desde el punto de vista de la recaudación. Especialmente hablamos de información que tiene que ver con empresas vinculadas en otros países para ver dónde están tributando, ¿verdad? Y la jurisdicción correcta donde deben tributar y los niveles de aporte que tienen que hacer estas empresas. De esta manera Paraguay también sale de la lista de países no cooperantes a nivel internacional y nos posiciona de manera positiva en el concierto de las naciones. Bueno, Oscar, realmente muy claro los conceptos que nos has compartido. Hemos llegado al final del programa y siempre pedimos, digamos, algo que quisieras resaltar para la audiencia. Que cuando una persona se dedica a una actividad comercial, una actividad de servicios, se inscriba, se formalice, creo que ese es el único camino para salir adelante. Estamos aprovechando los dos regímenes, el simple y el resimple, que no hablamos de eso, pero que también le invitamos a la gente a que conozca más sobre eso, para que pueda formalizarse y de esa manera aportar al país, ¿verdad? La única forma de desarrollarnos, de salir adelante, es formalizándonos y ese creo que es lo que puedo mencionar como final y agradeciendo el espacio, Horacio, y también un saludo a toda la teleaudiencia y a disposición siempre desde la Secretaría de Tributación. Bueno, muchas gracias, Oscar. Realmente sí, teníamos también el tema del régimen simple y resimple, y en otra oportunidad tal vez podamos abundar un poco en temas específicos. Esperamos contar contigo en el futuro para que nos comentes cómo evoluciona el sector, ¿no? Y un poco la economía en general que tiene que ver justamente con todos los temas que hemos tratado. Así que muchísimas gracias. No, gracias a Horacio y también a todo el plantel de 5 días, siempre agradecido con la oportunidad de poder compartir información y que también la gente sepa lo que estamos haciendo desde esta secretaría. Muchas gracias.
Muchas gracias, Óscar. Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, ha compartido este momento con nosotros. Muchísimas gracias.